Muy buenos días, buenos días. Dios les continúe bendiciendo rica y poderosamente con mucha abundancia de paz, con mucha abundancia de salud, que la gracia, que el amor y la comunión del Espíritu de Cristo abunden cada uno en sus vidas. Un saludo fortísimo desde Venezuela. Saludo, un abrazo para todos mis queridos y apreciados ministros, ministras de diferentes países, de diferentes naciones, compañeros ministros, compañeras ministras. Un abrazo para el querido y apreciado apóstol, pastor, allá en Brasil, Río de Janeiro, con su amada esposa, Marcelo Parrella. Saludos para todos los amigos y amigas que nos siguen a través de este ministerio internacional como lo es Unicristo, el cual por la gracia de Dios soy parte de este maravilloso ministerio. Hemos venido pues en este tiempo maravilloso, tiempo especial para nosotros dar a conocer el misterio que tuvo oculto por los siglos y por las edades. Ese misterio que nos ha sido revelado. Cristo en nosotros, Cristo. Cristo no está muerto, Cristo no se quedó allí en una tumba. Cristo se levantó al tercer día, resucitó entre los muertos y vive ahora por los siglos de los siglos. Y no está limitado, no se quedó allí en Jerusalén, no se quedó allí en una cruz, no, Él está en todo lugar. Todo el que invocare el nombre del Señor Jesucristo alcanzará el favor de Dios, alcanzará la benevolencia de Dios, alcanzará la misericordia, el perdón. Él está en todas partes, en todo lugar, ese Cristo glorificado. No es ese Jesús que se quedó allí en Jerusalén, en las tierras polvorientas, allí recorriendo provincias, recorriendo ciudades. No, ese Cristo hizo ya la obra allí poderosa, esa obra redentora allí en la cruz, ese sacrificio, un solo sacrificio para siempre, el mejor sacrificio que ha existido en la tierra. Hay muchos sacrificios que los hombres practican, pero no como el sacrificio de Cristo, el sacrificio poderoso, Cristo allí, maravilloso. Ese es el Cristo que yo predico y no me canso de alabar y no me canso de adorar. El Cristo poderoso, el Cristo maravilloso, el Cristo que derramó su sangre allí en la cruz, su sangre preciosa, y aún esa sangre está vigente, esa sangre aún está vigente. Aún esa sangre está vigente todavía allí, esa sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo allí, preciosa sangre, derramada allí, derramada. El que se acerca a Él, Él se acercará. Acercaos a mí, yo me acercaré a vosotros, dice la Escritura. Maravilloso poder transmitir el Evangelio, el Evangelión. La palabra evangelio significa buena noticia, buenas nuevas de salvación. A eso pues hemos sido llamados a anunciar las virtudes, dice la Escritura, las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas. Él nos llamó de las tinieblas porque estábamos en oscuridad, estábamos en ignorancia, estábamos extraviados, estábamos en rebeldía, estábamos en desobediencia, éramos esclavos de nuestras propias pasiones, éramos esclavos de nuestras propias concupiscencias, éramos esclavos del sistema de este mundo, atrapados, influenciados por la vanidad, por la vanagloria, por los deseos desordenados de este mundo. Por eso que dice la Escritura que el mundo y sus deseos pasarán, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hemos sido llamados para hacer la voluntad de nuestro Padre Celestial. Ya dejamos de hacer nuestra propia voluntad porque nos dimos cuenta que nuestra propia voluntad nos metimos en muchos problemas, hemos cometido muchos errores
Todos nosotros hemos cometido muchas equivocaciones por hacer nuestra propia voluntad, por tomar nuestras propias decisiones. Nos hemos metido en grandes conflictos, en grandes problemas. Pero ahora, gracias a Dios por Jesucristo, porque no hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, el Hijo de Dios. Y por eso pues hemos sido llamados a hacer la voluntad de Dios, como dice la Escritura, porque la voluntad de Dios es buena, la voluntad de Dios es agradable, la voluntad de Dios es perfecta. La voluntad de Dios es que todo hombre, toda mujer se acerque a Él. Dios no quiere pues que el hombre siga sufriendo, que el hombre siga padeciendo por su egocéntrica voluntad, por su propia desobediencia, por hacer su propia voluntad. Que nosotros podamos hacer la voluntad de nuestro Señor Jesucristo, como Jesús, el Hijo de Dios, nunca hizo su propia voluntad. Siempre hizo la voluntad del Padre. Él nunca tomó sus propias decisiones. El Hijo de Dios nos dio un gran ejemplo para que nosotros también sigamos sus pisadas, para que nosotros también sigamos allí en obediencia, en su perfecta ley, en su perfecta voluntad, allí en el Señor. Hemos venido compartiendo pues en este tiempo acerca de esa gran victoria maravillosa de nuestro Señor Jesucristo, que podemos compartirla y seguimos compartiéndola en estos días de Semana Santa. Semana pues, entre comillas, Semana Santa, con todo el respeto que se merecen todas las personas. Para nosotros pues todos los días son una bendición de Dios. Cada mañana que despertamos, cada momento que nos levantamos pues de nuestras camas, de allí, el descansar, cuando vamos a descansar, a reposar allí, damos gracias a nuestro Dios porque nos da la oportunidad pues de poder estar allí siempre, siempre en su presencia, porque en su presencia hay plenitud de gozo. Día pues de Semana Santa, Semana Mayor, le decimos nosotros aquí en Venezuela, la Semana Mayor, Semana Santa. ¿Ve? Le damos gracias a Dios porque podemos poder compartir esa gran victoria. Cristo venció allí en la cruz. Cristo no se quedó allí, venció. ¿Qué venció Cristo en la cruz? ¿Qué obtuvimos nosotros con esa victoria poderosa de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué se logró con esa victoria? Es muy importante pues que nosotros nos hagamos esa pregunta, que nosotros reflexionemos con respecto a esa palabra poderosa. Cristo venció, por eso que nosotros hoy somos más que vencedores, no vencedores, no, más que vencedores. No somos victoriosos, no, somos más que victoriosos, como dice la Escritura. Mas gracias sean dadas a Dios que nos dio la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Y es por eso que dice la Escritura, diga el débil, fuerte soy. Somos fuertes en Cristo, en medio de la aflicción, en medio de la adversidad, en medio de las vicisitudes, en medio de los problemas, en medio de las situaciones que vive el mundo. No solamente Venezuela, sino el mundo, las naciones, todos los lugares hay conflictos. Nosotros pues en medio de todas esas situaciones y situaciones que podamos vivir en lo personal, pruebas, situaciones, somos victoriosos. Todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Cristo venció allí, venció nuestro Salvador. Y allí nos tomamos como referencia esa gran victoria cuando Él dijo allí en la cruz, consumado es. Es decir, Él dijo, terminado está. La palabra consumado en el griego significa telesteio. Es decir, Cristo venció todo. Venció. Es decir, cumplido está. Se cumplieron las profecías del gran Mesías, del nuestro Salvador Jesucristo, y es por eso pues que tenemos esa pasión dentro de nuestros corazones, de nuestros pensamientos, y seguimos dando a conocer ese evangelio maravilloso de nuestro Señor Jesucristo. Ahora bien, ¿cómo poder vivir
en una vida de victoria? Es muy importante que nosotros nos hagamos esa pregunta. ¿Cómo poder nosotros vivir una vida de victoria? Una vida de victoria en medio de las situaciones. Usted se puede hacer muchas preguntas en su corazón. ¿Cómo puedo vivir yo una vida de victoria cuando a veces tengo que pasar por algunas necesidades, cuando tengo que pasar por algunos problemas? Precisamente para que tú aprendas, para que nosotros aprendamos allí a vivir esa vida de victoria, porque hoy en día la gente común y corriente vive en un constante queja. Con una constante queja. He venido viendo en estos días unos videos que me han impactado poderosamente en el corazón allá en el continente de África, allá en África, en Mozambique, algo así, creo que es esa parte del África, niños pequeñitos de 2, 3, 4 años, allí recibiendo alimento y adorando a Dios, alabando al Señor. Es muy impactante, pero hay gente pues que por nada se queja. Dice la Escritura que por nada estemos afanosos, sino sean conocidas todas nuestras peticiones con acciones de gracia delante del Señor. Hay que darle gracias a Dios. Y si estás pasando por alguna situación, bueno, precisamente para que tú crezcas, precisamente para que tú cada día puedas cambiar, para que tu vida cada día pueda ser transformada y te puedas fundamentar en la fe en Cristo, para que tú sigas confiando en el Señor. Ahí vemos a Jesús, al Hijo de Dios, pasó por diversas pruebas, fue tentado en todo, pero no se halló en él pecado. En ningún momento desobedeció las órdenes, las instrucciones de su Padre. Siempre obedeció las instrucciones de su Padre Dios. Y fue también perfeccionado en todas las áreas nuestro Señor Jesucristo, para darnos ejemplos, para darnos a entender a nosotros que también nosotros podemos ser obedientes como nuestro Señor Jesucristo lo fue. En esa obediencia debemos aprender de nuestro Señor Jesucristo. Cristo dijo en una oportunidad: aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón. Ese es nuestro modelo. No hay otro modelo en esta tierra. ¿Ve? No hay otro modelo. No hay ni lo habrá, ni existirá en esta generación, ni en las generaciones que vengan. El único modelo para nosotros seguir es Cristo, el Hijo de Dios. El modelo poderoso, el modelo maravilloso. Ahora bien, ¿cómo poder vivir en una vida de victoria? En esa vida de victoria. Hemos venido compartiendo en este tiempo acerca de la victoria de Cristo. Porque muchos no pueden evidenciar en la vida, porque no evidencia en la vida de ellos esa victoria. ¿Cómo hace una persona para poder experimentar, disfrutar, vivir en esa plenitud de vida en Cristo, que nuestro Señor Jesucristo logró por medio del sacrificio en la cruz? ¿Qué tipo de revelación trajo el sacrificio de la cruz para la humanidad presente? ¿Qué significa? Porque hoy muchos no disfrutan de esa plenitud. ¿Por qué? De esa plenitud de vida. Para poder entender lo que sucede, es necesario que haya una renovación de nuestro entendimiento, de nuestros pensamientos, en el pensamiento de cada persona, como lo dice el apóstol Pablo allí en la carta de Romanos capítulo 12, el versículo 2. No se conformen a este siglo, no se conformen a este sistema, es decir, lo dice en otras traducciones, a este mundo, sino transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que puedan comprobar la buena voluntad, agradable y perfecta, dice allí la Escritura textualmente. Si renovamos nuestra manera de pensar, seremos transformados mediante esa renovación, y allí comprenderemos cuál es la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. Es decir, cuando hay una renovación en la forma de pensar, de inmediato vamos a comenzar a ser transformados. Es una regla que tenemos que seguir, renovarse y comenzar a ser
a ser transformado. ¿Qué es renovar? ¿Qué significa la palabra renovar? Hacer nuevo el pensamiento. Es sacar información totalmente errada, totalmente equivocada, que está allí. ¿Qué gobierna allí? Tus pensamientos. ¿Qué gobierna allí? ¿Qué ha gobernado tu vida? Tu vida, tus pensamientos. Incluso esos pensamientos no renovados hace que usted vea allí su mundo alrededor sin esperanza allí, sin esperanza, sin paz, sin gozo, sin vida, sin alegría, sin felicidad, que todo lo que ve es oscuridad. ¿A qué se debe a ese tipo de pensamiento? Bueno, a los patrones mentales, a los pensamientos que están allí, que muchos de ellos fueron enseñados, fueron formados por malas experiencias, por familiares, que por buena intención, sin un propósito espiritual, nos enseñaron patrones de pensamientos que hoy afectan la vida de esa persona que no comprende la plenitud de vida en Cristo, que no la disfruta. No que me lo enseñó mi papá, no que me lo enseñó mi mamá, no que me lo enseñaron mis abuelos, que lo aprendí de mi familia, de mis amigos. Pero ¿qué dice el Señor? ¿Qué dice la Escritura? ¿Qué dice la Biblia? ¿Qué dice la palabra de Dios con respecto a eso? ¿Qué dice la palabra de Dios? Es lo que dice Dios. Es el consejo de Dios que a nosotros nos debe importar. Es derribar esas fortalezas, esos argumentos, esos pensamientos y llevarlos cautivos a la obediencia de Cristo. Ese es el consejo de Dios. Eso es, si queremos ser transformados. El apóstol Pablo habla mucho del tema. Cuando renovamos la mente, hay algo que uno piensa y siente. Hay algo que uno piense y siente. Hay que controlar allí las emociones. Para que esas emociones sean controladas, muchas personas hoy son movidas por sus emociones, por su forma de sentir. Dicen ellos, porque lo sentí, dicen algunos. Hasta que yo no sienta, no lo hago. Es decir, son dominados, es decir, son controlados por sus emociones. Es decir, que la parte emocional es muy importante en la vida de todo ser humano. Si no hay una renovación en la mente, las emociones pueden ser mal dirigidas y hay ejemplos en las escrituras con respecto a las emociones, de cómo las emociones han destruido a las personas, de cómo las emociones destruyeron a personas, inclusive personas que por sus emociones llegaron hasta enfermarse por sus deseos, por sus emociones, por lo que sentían. Y la palabra en diferentes partes nos dicen que el buen ánimo es salud, dice la Escritura, para el cuerpo, pero que las emociones de amargura carcomen los huesos, destruyen los huesos, enferman los huesos. La alegría sana los huesos. Vemos como la parte emocional, la Biblia la toca para enseñarnos a saber controlar, para aprender a controlar las emociones que son positivas o negativas allí. A ver, evaluarlas. Las emociones están allí siempre. Todo dependerá de nuestra manera de pensar para nosotros controlar y saber dirigir esa forma de sentir. Los sentimientos siempre van a estar allí, siempre van a estar allí. Si hay un pensamiento renovado, vamos a saber canalizar qué es lo que estamos sintiendo. ¿Vas a sentir ira? Bueno, es normal. Pero ¿qué dicen las Escrituras? ¿Qué dice la palabra con respecto a eso? ¿Te molestaste? Bueno, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo. Es decir, que si te molestaste, no puedes dejarte llevar por esa molestia para actuar de forma indebida, para insultar, para golpear. Cualquier actividad que nos quiera llevar a la ira o que nos lleve a la tristeza o a renegar, pues, a renunciar a lo que nosotros hemos creído. Estas cosas es muy importante nosotros renovarlas.
Es muy importante entender que cuando las emociones no son controladas, nos pueden llevar a actuar de una forma indebida que nos meta en problemas contra personas y contra nosotros mismos. Por eso es muy necesario una constante renovación de los pensamientos y un control bien ordenado de las emociones. ¿Qué siento? ¿Por qué estamos sintiendo esto? Y someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. ¿Qué es la voluntad? Es donde están nuestras emociones. Todo lo que estamos compartiendo tiene que ver con el alma. El ser humano, allí con el ser humano, así lo declara las Sagradas Escrituras a la palabra de Dios, la palabra del Señor. Dice todo nuestro ser, dice la Escritura, todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo. Allí describe cómo está compuesto el ser humano. El espíritu, Dios se encarga del espíritu, Dios se encarga. El espíritu, Dios trata directamente con el espíritu, Dios hace nacer de nuevo el espíritu. En el espíritu trata directamente Dios. El cuerpo simplemente es un cajón. Así lo describen los estudios. Es aquella casa donde está el espíritu para poderse manifestar en un cuerpo. En el espíritu, allí, entre el espíritu y el cuerpo, está el alma. Esto es muy interesante, como dice allí la Escritura. Todo nuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, allí. Fíjense bien allí lo que nos está enseñando la Escritura. ¿Qué es el alma? Bueno, el alma es aquella parte que diferencia a los seres humanos unos de otros. Es donde está la personalidad, es donde están nuestros pensamientos, nuestras emociones, nuestros puntos de vista, nuestra forma de razonar, todas aquellas formas de expresiones individuales que nos diferencian a unos de otros. Esto se debe a nuestra alma. Por esto, en la parte poética, en las escrituras y en las poesías que se conocen, se dice, esa alma es buena, es muy noble, porque lo que identifica entre el espíritu y el cuerpo está el alma. El alma es aquella parte que diferencia a los seres humanos, uno del otro. Es donde está la personalidad, es donde están nuestros pensamientos, las emociones, la forma de razonar, el trabajo allí. El trabajo de la palabra, el trabajo de la palabra de Dios es penetrar hasta partir el alma, como dice Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva, es eficaz y es más cortante que toda espada de doble filo que penetra. La palabra penetra hasta partir el alma, las coyunturas, los tuétanos y discierne las intenciones del corazón para que haya un cambio para la salvación, para que haya allí un cambio para la salvación. Tiene que ver con el alma. Dice el Señor, todas las almas son mías, dice el Señor. El alma representa una parte muy importante en la vida del ser humano. Es allí donde está el problema. La gente que es muy depresiva, la gente que sufre de ataques, de pánicos, de problemas psicológicos, la gente que no tiene identidad. ¿Dónde está ese problema? Es en el alma. La palabra alma en griego significa psiquis, porque por eso si existe en este tiempo el estudio del alma, el estudio de la psicología. Ellos estudian el alma. Ellos lo hacen de una manera profesional, los que estudian el alma. Lo estudian allí a profundidad con relación a la psiquis, con respecto al alma, a los pensamientos. Bueno, son pensamientos que gobiernan tu vida. ¿De dónde salieron esas ideas? Situaciones que agobian tu vida. ¿De dónde viene todo eso? Del alma. ¿Por qué piensas lo que piensas? ¿Por qué ves el mundo de esa manera? Tu forma de pensar es así que aprendiste y no es la realidad. Bueno, la Biblia nos habla de estos temas, el deseo de Dios, que todos nosotros expresemos una vida plena, una vida con todo el potencial que Él nos ha dado, Cristo, para lo cual fuimos creados, una vida totalmente indestructible, como lo indica el apóstol Pablo allí en Cristo. Para eso Cristo venció, para que nosotros
no nos dejemos dominar de nuestros pensamientos, de nuestras emociones y de las malas decisiones. Es que tengamos una vida alineada al propósito de Dios. Hoy más que nunca podemos desarrollar para manifestar una vida poderosa en Cristo, llena de victoria, de esa victoria, pues, y no dejarnos invadir nuestros pensamientos. Precisamente cuando no hay una renovación, hay una mala forma de alinearse de esos malos gustos y de esos deseos. Y cuando la gente está sufriendo, dice, es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios. Fue la voluntad que decidiste por tu falta de renovación. Dios no quiere el sufrimiento para ti. Por sus llagas fuimos nosotros curados, dicen las Escrituras. Cristo vino para que nosotros tuviéramos una conciencia iluminada, claro, allí totalmente, y no que estemos sufriendo por ignorancia. Hoy hay una mala concepción que se ha convertido en una muletilla, que todo es la voluntad de Dios. La gente dice que todo lo que le pasa es la voluntad de Dios. La gente tomó una mala decisión y dice, esto es la voluntad de Dios. Ya cuando está metido en el paquete, no es así. Espera un momento, la voluntad de Dios, dice la Biblia, que es buena, agradable y perfecta. No podemos atribuirle a Dios las consecuencias de las malas decisiones que hemos tomado, que nos hemos metido en problemas. Si queremos ver resultados buenos y agradables, tenemos que renovarnos para tomar decisiones correctas, que la voluntad de Dios, allí la voluntad de Dios que debemos manifestar, debe estar siempre alineada a la voluntad de Dios, la voluntad nuestra a la voluntad de Dios. Vamos a ubicarnos en el Evangelio de San Juan, capítulo 8. Mire cómo dice el Evangelio de San Juan, capítulo 8. El Evangelio de San Juan, capítulo 8. El Evangelio de San Juan, capítulo 8. Se puede ubicar allí, amado hermano. Capítulo 8 de San Juan. Capítulo 8 del Evangelio de Jesús según San Juan, capítulo 8, 26 al 28. Dice la Escritura de la siguiente manera. San Juan capítulo 8 del 26 al 28. Leo en el nombre del Señor Jesucristo las Escrituras. Muchas cosas tengo que decir y juzgar de vosotros, pero el que me envió es verdadero, y yo lo que he oído de él, esto hablo al mundo. Pero no entendieron que les hablaba del Padre. Le dijo pues Jesús, cuando hayáis levantado al Hijo del Hombre, entonces conocerán que yo soy, y que nada hago por mí mismo, sino que según me enseñó el Padre, así hablo. Según lo que le enseñó su Padre, él hacía. Jesús nunca habló por su propia voluntad, por su propia cuenta. Él hacía lo que el Padre quería, allí hacía. La voluntad de Jesús estaba muy alineada a la voluntad del Padre. Él nunca hizo su propia voluntad. Lo que hablaba Jesús era lo que él había aprendido de su Padre. Inclusive donde él se dirigía, nada él hacía por su propia cuenta. Lo que hacía era el Padre, que él quería que hiciera. Pues él hacía lo que el Padre quería que él hiciera. Vamos a ubicarnos ahí mismo en San Juan, capítulo 12. Vamos a ir confirmando esta palabra. 12, ahora el Evangelio de San Juan, 12, 49, versículo 49 y versículo 50. Leo allí. El Evangelio de San Juan 12, capítulo 12, el versículo 49 y 50 se puede ubicar allí, puede tomar nota. Porque yo no he hablado por mi propia cuenta. El Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna. Así pues, lo que yo hablo, lo hablo como el Padre lo ha dicho. Lo que yo hablo lo que el Padre ha dicho. Bueno, allí vemos
que él no hablaba por su propia cuenta. Era el Padre en él. Era el Padre en él. No hablaba lo que él quería. No, él siempre habló lo que el Padre le decía que hablara. Esto es muy interesante, que lo entendamos. ¿Cómo hacemos nosotros para contextualizar esta misma escritura? Este buen ejemplo allí que nos deja el Señor Jesús. Es muy importante que lo tomemos en cuenta. Si renovamos nuestro entendimiento, ¿qué es renovar el entendimiento? Si a mí me enseñaron que el que te pega, pégale, tú también. ¿Qué dice el Señor en su palabra? No tomes venganza, no te defiendas por tu propia cuenta, confía en mí. ¿Qué tenemos que hacer en esa situación? Cambiar las estructuras mentales de lo que aprendí, de lo que aprendimos. El que te persiga y te maldiga, no le hagas lo mismo. Bendícelo, ora por él. Es diferente. Es la forma de pensar. El que te maldice, maldícelo también. Ahora no es así. Bendícelo, dice la Escritura. Bendícelo. El que te maldice, tienes que bendecirlo. Ora por él. Eso es renovar el entendimiento de los pensamientos. ¿Qué hizo el Señor con su generación cuando les trajo ese mensaje? Él va rompiendo allí con esas estructuras. Más bienaventurado es dar que recibir, dice la Escritura. Va rompiendo con esas estructuras de egoísmo, de mezquindad, estructuras de venganza, de rencor, de odio, de traición, de engaños, de mentira, de hipocresía. Vemos cómo era allí, vemos que era un cambio de pensamiento que estaba enseñando el Señor Jesús y en una forma es una forma de renovación de la mente. Hay muchas palabras que hemos aprendido que no están alineadas al propósito de Dios, ni a la mente de Dios, ni a su voluntad. Usted puede empezar a ser como Jesús, que nada hacía por su propia voluntad. Cuando te digan algunos, ¿por qué no tomas venganza? No, pero ¿por qué no? ¿Por qué no? Es que tienes miedo, te pueden preguntar algunos en un momento determinado. Lo que pasa es que Dios me enseña que no debemos tomar venganza, porque la venganza es de Él. Es como cuando usted está formada su voluntad para tomar venganza, para defenderse en algunas decisiones, pero ahora en Dios usted está aprendiendo ahora para manifestar una vida diferente allí, una vida totalmente diferente. Ya no tomamos nuestra propia venganza. Ahora veamos San Juan capítulo 14, el versículo 8, 9 y 10. Ahí mismo en San Juan. San Juan, nos ubicamos en el Evangelio de San Juan capítulo 14, el versículo 8, 9 y 10. Leo. Felipe le dijo, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo, tanto tiempo que hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Qué maravillosa palabra aquí. Bueno, para entender el contexto, para poder entender el contexto, ¿cómo vamos a hacer nosotros para que nuestra voluntad vaya totalmente alineada a la voluntad de Dios? Es cambiando nuestra manera de pensar, alineándola a los pensamientos de Dios. Las palabras que piensas tú o usted de las cosas, pues, de la familia. ¿Qué piensa usted de la familia? ¿Qué piensa usted de las amistades? Acerca de la vida, del matrimonio. ¿Y qué nos dice Dios en su palabra? ¿Qué nos dice Dios? Que Él nos enseña, que Él nos está enseñando acerca de todo esto. ¿Qué dice Dios de la familia? ¿Qué dice Dios de la relación de la pareja? ¿Qué dice Dios de la amistad? ¿Qué dice Dios de la ética? De mi forma de conducirme o de nuestra forma de conducirnos. ¿Cómo debe ser? Más allá de lo que nos enseña, lo que hemos aprendido en casa, con nuestros padres, con nuestros abuelos, con nuestros amigos, lo que aprendimos en la escuela, lo que aprendimos en la calle. ¿Qué dice Dios al respecto?
cuando empezamos a contrastar todos estos pensamientos con lo que Dios dice, nos ejercitamos constantemente. Es un trabajo allí que tenemos que hacer cada uno de nosotros. Sí lo podemos hacer desechando, como el apóstol Pablo lo dice, desechando pensamientos malos. No acostumbrarse a lo que aprendimos. Tenemos que hacer morir y dejar cosas allí, como dice la Escritura: el que quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome mi cruz y sígame. Es estar dispuesto a renovarse, es preguntarle a Dios qué debo hacer en esta situación para que puedas ser transformado. Es poder poner en práctica esa palabra de Dios en tu vida, poder poner en práctica esa palabra de Dios en nuestras vidas. Vamos a ubicarnos ahora en capítulo 5, el versículo 19 y 30. Capítulo 5, 19 y 30. Vamos a leer esta palabra, está muy interesante aquí. Vamos a leer el capítulo 5 del Evangelio de San Juan, capítulo 5, el versículo 19. Respondió entonces Jesús y les dijo: de cierto os digo, no puede el Hijo hacer nada por sí mismo, sino lo que ve hacer al Padre, porque todo lo que el Padre hace, también lo hace el Hijo igualmente. Qué maravillosa palabra es esta. Esta palabra es maravillosa con respecto a lo que estamos compartiendo en esta hermosa mañana, este hermoso día. Dice el versículo 30, no puedo yo hacer nada. Del mismo capítulo 5, el versículo 30, vamos a ubicarnos ahora en el versículo 30. No puedo yo hacer nada por mí mismo. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo, porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. Jesús siempre hizo la voluntad de su Padre, nunca hizo su propia voluntad, nunca tomó sus propias decisiones. Vemos aquí cómo piensa el Señor, cómo pensaba el Padre. Pensaba como pensaba el Padre. Así mismo debemos nosotros pensar como piensa Él, como piensa Cristo. Ese debe ser nuestro pensamiento. Aquí tenemos pues su manual, la Biblia, la palabra de Dios. No es orar: Dios mío, cámbiame. No, somos nosotros que debemos de cambiar, tomando como principios que están allí tomando los principios que están allí en las Sagradas Escrituras. ¿Cómo piensa Dios? Así debemos pensar nosotros, como Dios. Vemos cómo el Señor tomó en cuenta la voluntad del Padre. Tenemos que aprender allí la forma de Jesús, de cómo debemos hablar, de cómo debemos nosotros pensar. Es vivir en esa reflexión constantemente, es vivir en esa reflexión de nosotros mismos, reflexionar acerca de nosotros mismos para pensar como piensa Dios, para pensar como piensa el Señor, y de Dios, para tener una vida totalmente de plenitud, llena de Dios. Es someter nuestra voluntad a la voluntad de Dios. Vamos a ubicarnos ahora en el Evangelio de Mateo capítulo 26. Se puede ubicar ahora en el Evangelio de Mateo capítulo 26. Vamos ahora a Mateo capítulo 26. Dice la Escritura en el Evangelio de Mateo capítulo 26, el versículo 36 de Mateo 36 en adelante. Vamos a leerlo del versículo 36 de Mateo capítulo 26 al 43. Capítulo 26 del 36 al 46, leo. Entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llama Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí, entre tanto que voy allí. Y oró. Y tomando a Pedro y a los hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse, a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús les dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte, quedaos aquí y velad conmigo. Yendo un poco adelante, se postró sobre su rostro, orando y diciendo: Padre mío, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú. Vino luego a sus discípulos y los halló durmiendo y dijo a Pedro: así que no habéis podido estar conmigo una hora. Velad y orad para que no entres en tentación. El espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Otra vez fue y oró por segunda vez diciendo: Padre mío, si no puede pasar de mí esta copa sin que yo la beba, hágase tu voluntad.
Vino otra vez y los halló durmiendo porque los ojos de ellos estaban cargados de sueño. Y dejándolos se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo, dormí y descansad. He aquí, llegando la hora y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos, ve, se acerca el que nos entrega, dice y el Señor, la Escritura. Bueno, siempre mostrando allí el Señor su voluntad. Siempre mostrando allí no su propia voluntad, sino la voluntad del Padre. Es probable que te ha tocado tomar decisiones por lo que estás sintiendo, pero aún en medio del sentimiento que tengas, puedes someter tu voluntad a la voluntad de Dios. Quiere decir algo que no debes allí tomar tus propias decisiones, tu propia voluntad, sino siempre consultando la voluntad del Padre, que es buena, agradable y perfecta. Es mejor pues decir, Señor, que se haga tu voluntad y no la tuya, no la nuestra. ¿Quieres actuar a tu manera? Tenemos que tener cuidado cuando queremos tomar nuestras propias decisiones a nuestra manera. Hay que tener mucho cuidado. No es la correcta. Es que podamos manifestar la voluntad de Dios. Es vivir en esa renovación. Cristo venció para que tú vivas en una vida poderosa. No es la voluntad de Dios que sufras, que vivas en miseria, que vivas en pobreza, que vivas en enfermedad. Él no lo quiere para usted. Él no lo quiere para cada uno de nosotros, no. Porque la voluntad de Dios es buena, agradable y perfecta. No es su voluntad. No es la voluntad de Dios. Dios quiere cada día que tú seas un hombre, una mujer victoriosa, una mujer bendecida por Él cada día, porque esa es la voluntad del Padre, maravillosa voluntad del Señor. Bueno, hasta allí pues es el tema de este día, esperando pues que usted pueda entender esta palabra, usted pueda digerirla, usted pueda confirmar los pasajes bíblicos que le di, los textos bíblicos con relación a este tema, a esta palabra, a la palabra que compartimos en la mañana de hoy, en el día de hoy, esperando pues en este momento que usted pueda compartirlas también allí con su familia, usted pueda allí estudiar esta palabra allí que es maravillosa palabra, acerca pues de cómo. El tema es cómo poder vivir en esa vida de victoria. Usted tiene que preguntarse, ¿cómo puedo vivir yo en esa vida de victoria? ¿Qué hago para poder vivir en esa vida de victoria? ¿Cómo disfruto yo de esa victoria? Bueno, precisamente renovando nuestro entendimiento, nuestros pensamientos, dejar de hacer nuestra propia voluntad. Dejar de hacer lo que nosotros queremos, dejar de hacer de lo que mi mente me dice, hago, no. Es la voluntad del Padre, dejarnos siempre guiar por la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. ¿Ve? Ya no son nuestros propios pensamientos, sino los pensamientos de Cristo, que podamos tener siempre los pensamientos de Cristo, los pensamientos del Señor. Amados y amadas hermanas, tenemos ahora la mente de Cristo. Sí podemos, con la ayuda del Espíritu Santo, renovar cada día, constantemente, nuestro pensamiento, nuestro entendimiento. Un abrazo fortísimo, pues, desde la distancia. 1000 bendiciones para todos. Un abrazo, paz y gracia a cada uno de ustedes. Les habla por aquí, desde Venezuela, su hermano en Cristo, ministro de la palabra, por la gracia del Señor Jesucristo, Nelson Cárdenas. Es un placer poder compartir en este hermoso día, en este maravilloso amanecer, en este tiempo, pues como decía en el principio de Semana Mayor, Semana Santa. Estamos compartiendo la palabra de Cristo, la muerte de Cristo, la victoria de Cristo poderosa que venció todo. Bendiciones.